Señor, estamos estudiando el capítulo 7 del libro de los Números. Recuérdense que los 10 primeros capítulos del libro de los Números nos habla de la estadía y el caminar del pueblo de Dios en el desierto, en la península de Sinaí. Todavía estamos en Israel caminando en la península del Sinaí. Recuérdense que el libro de los Números se dice en hebreo Bemidbar, que quiere decir en el desierto, que es la primera palabra con que comienza el libro de los Números. En el desierto el Señor habló a Moisés. Y esta va a ser la función de Moisés en toda su vida, y sobre todo que el libro de los Números va a resaltar. Moisés habla por indicación del Señor. El Señor habla por boca de Moisés. Moisés es el mediador, es el intercesor, es el mediador entre Dios e Israel, es el intercesor entre Israel y Dios. Por eso Moisés es prefigura de Jesús. Aquí en el capítulo 6, antes de entrar en el 7, en el capítulo 6, versículo 13, ya nos hablamos la vez anterior, del rito del Nazireo. Versículo 13 dice: este es el rito del Nazireo, para cuando se cumplan los días de su naseirato. Se llevará hasta la entrada de la tienda del encuentro y presentará su ofrenda a Yahvé: un cordero de 1 año sin defecto como holocausto, una cordera de 1 año sin defecto como sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto como sacrificio de comunión, un canastillo de panes ácimos de flor de harina amasada con aceite y tortas sin levaduras untadas en aceite, con sus correspondientes oblaciones y libaciones. El sacerdote lo presentará todo delante del Señor y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto del Nazireo. Ofrecerá a Yahvé, ahora sigue explicando, dice en el versículo 18. Entonces el Nazireo se rapará su cabeza de Nazireo a la entrada de la tienda del encuentro. Tomará la cabellera de su naseirato y la echará al fuego que arde debajo del sacrificio de comunión. Dice en el versículo 21. Esta es la ley del Nazireo, que además de su naseirato ha prometido una ofrenda al Señor, aparte de lo que sus posibilidades le permitan. Cumplirá lo que prometió a tenor de su promesa, además de lo que prescribe para su nazireato. Aquí aparece este concepto que lo hablamos la vez anterior, el nazireo. Ya desde el Antiguo Testamento, desde el camino por el desierto, desde que Israel arranca del Sinaí, vemos que aparecen hombres que se consagran totalmente a Dios. Eso es una prefigura de lo que el Nuevo Testamento más tarde va a ser la vida monástica, la vida consagrada. Pero también vemos algo muy interesante, que a veces que los protestantes dicen, que también los nazireos, ¿qué cosa es lo que hacen? Promesa. Hacen promesa. A veces que dicen, ¿dónde ustedes los católicos hacen promesa? Aquí los nazireos hacen una promesa. Fíjate que al final de la promesa que hacen, se cortan el pelo y dan la ofrenda que ellos prometieron dar. O sea que las promesas que hacemos en la Iglesia Católica tienen algunas peores o mal entendidas o mejor entendidas. Las promesas que muchas veces se hacen los fieles en la Iglesia Católica del Señor tienen todo su origen desde la época del Sinaí en el desierto. Los nazireos, como vimos, eran personas que se consagraban a Dios por un tiempo. Era una consagración por un tiempo específico y pues después volvían a la vida normal, pero mientras estaban consagrados tenían que cumplir los votos que habían hecho de no tomar vino, de no tocar mujer, etcétera, de no tocar cadáveres, y el signo de su consagración era dejarse el pelo sin cortar. Era el signo de la consagración del nazireo, porque como dijimos la vez anterior, no basta que tú seas un consagrado, la gente tiene que saber y tiene que notar que tú eres un consagrado. En el versículo 22 aparece una de las palabras más, capítulo 6, versículo 22, aparece una de las palabras más hermosas del libro de los Números. Dice así: dijo el Señor a Moisés, di esto a Aarón y a sus hijos, así han de bendecir a los israelitas. Le dirán, que el Señor te bendiga y te guarde, que ilumine el Señor tu rostro sobre ti y te sea propicio, que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz, que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Señor, añada bendición
a su santa palabra. Vemos aquí también que desde el camino en el desierto aparece ¿qué cosa? La bendición sacerdotal. Aparece desde el principio. Fíjate que todos estos elementos que estamos viendo desde el principio, ¿dónde se mantienen? En la Iglesia Católica, en ninguna otra iglesia. Sin embargo, como los católicos no conocen, viene cualquier le dice que esto viene de Babilonia y allá va y se lo cree. Hemos visto en todos los libros de Deuteronomio que todo lo que menciona, los 4 primeros libros que hemos visto de Deuteronomio, todos los signos, todas las tradiciones, la conserva la Iglesia Católica en la Nueva Alianza. Vemos ahora los consagrados, vimos las promesas, ahora vemos que no basta que el Señor nos bendiga. El Señor da una forma específica de bendición. El Señor dice aquí, los sacerdotes que bendigan a la gente con lo que Dios ponga en su boca. ¿El Señor le dice eso? No, el Señor le dice palabras precisas. Tienen que decir esto, esto y esto. Tal como las fórmulas litúrgicas que nosotros tenemos en la iglesia, que nadie puede agregar ni nadie puede quitar. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé la gracia. Que vuelva a ti su rostro y te dé la paz. Más tarde San Francisco va a ser propio de él esta bendición, va a ser propia de San Francisco. San Francisco la usó toda su vida y hoy en día persiste en nuestra liturgia. Hay parte de la liturgia de la bendición que estas son las palabras que se utilizan. Como podemos ver, esta bendición sacerdotal, que va a ser de ahí en adelante la bendición de todo Israel, cuando los sacerdotes lo bendicen, consiste de 3 invocaciones que son paralelas entre sí. Cada una de estas invocaciones están formadas por 2 expresiones, es decir, que cada frase expresa un deseo. Las 3 invocaciones tienen un sujeto único. ¿Cuál es el sujeto único de las invocaciones? El nombre de Dios. Que yo dije Señor, pero aquí estaba el nombre de las 4 consonantes. El tetragramatrón es el que se decía en esta bendición, que ahora lo cambiamos por el Señor. Estos primeros detalles nos dicen 2 cosas muy, muy importantes. Primero, el Señor es el que bendice. Esto es lo primero que nos dice. El Señor es el que bendice. El Señor es el sujeto único de las 3 expresiones. Las 3 expresiones de la bendición surgen y nacen del Señor. Es Dios, es del Señor, es de Dios, del que viene todo bien. El sacerdote que va a bendecir es sencillamente un mediador. O sea, el sacerdote no bendice con su poder, el sacerdote bendice con la bendición que Dios le ha dado. Esto va a quedar claro en el versículo 27, donde el Señor dice que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Todo el que invoque el nombre del Señor será bendecido. Segundo, la bendición es un deseo que expresa el sacerdote. A pesar que la bendición viene de Dios, la bendición es un deseo que sale del corazón del sacerdote, que en este caso lo va a expresar este deseo por medio de 3 frases. Y deja claro el Señor que el sacerdote no es quien bendice, el sacerdote simplemente es el que invoca y pide la bendición de parte de alguien superior. Por eso ustedes ven cuando el obispo preside, y algunas veces en la liturgia, la fórmula que utilizan, dice, bajen sus cabezas para pedir la bendición. O sea, el mismo sacerdote no bendice con su poder, él pide la bendición de Dios. Por eso está esta bendición desde el comienzo del camino de Israel, está la bendición litúrgica del pueblo. Y por eso la parte de la bendición en la misa es tan importante, porque esto viene desde el mismísimo corazón del desierto. La invocación y la bendición, fíjate que en esta invocación está dividida en 3 partes, también en esta bendición está dividida en 3 partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a propósito de esto, tenemos que recordar, y esto le recuerda a los sacerdotes de Israel, que aunque no es el sacerdote el que bendice, es Dios el que bendice, el sacerdote sí estaba obligado a vivir santamente, porque a través del sacerdote va a transmitirse la bendición al resto del pueblo de Israel. El sacerdote estaba totalmente obligado a vivir en santidad. En el libro del Levítico, lo hemos estudiado, se presentan, ¿te acuerdan? Toda la cantidad de purificaciones que hablamos que el sacerdote tenía que someterse. ¿Se acuerdan? Con la sangre se tocaba el lóbulo de la oreja para que todo lo que él oyera fuera santo. ¿Se acuerdan que se tocaba la punta del dedo para que todo lo que bendijera fuera santo? ¿Y se acuerdan que se mojaba la punta del dedo gordo del pie? Todo el mundo dice, pero ¿qué forma? ¿Tú sabes por qué?
para que todo lo que pisara fuera santo y de parte de Dios. O sea, todo el libro de Levítico hemos visto las leyes de santidad, que hemos estudiado ampliamente, pues llevan a esta idea, la santidad que los sacerdotes tenían que observar. Eran prácticas externas que tenían que ser expresión de lo que se vive adentro. ¿Se recuerdan? No sé si se recuerdan los estudiantes de Levítico que yo les dije que había una comisión, una policía del templo hecha por esas levitas, que cuando un sacerdote estaba caminando muy apurado o descuidadamente lo sacaban a palo del templo. El sacerdote estaba obligado cuando estaba en el templo a caminar con dignidad. Y si eso era caminar, tenía que ministrar con dignidad, porque no basta serlo, hay que parecerlo. Y eso desafortunadamente es lo que estamos perdiendo hoy en la iglesia. No tenemos signos externos que impliquen la santidad interna. Una persona puede ser muy santa y tú no te das cuenta si esa persona es santa o no es santa porque no lo exterioriza. Y aunque crean que no, esa falta de signo exterior termina matando la vida interior. Como se recuerdan cuando hablamos de aquel documental de En el Silencio que están poniendo en EWTN, esos signos externos es lo que nos guían por el camino para no perder el camino, como los letreros del expressway. Cuando se quitan los letreros del expressway, ¿qué pasaría si quitan todos los letreros del expressway? Más nunca nadie llega a un retiro en el monasterio. Llegamos a Canadá, así anda gente espiritualmente llegando a Canadá, porque hemos quitado los signos visibles que nos van marcando el camino en la iglesia. Los sacerdotes estaban dedicados a las cosas de Dios. Todos los sacerdotes de Israel estaban dedicados totalmente a las cosas de Dios. Por lo tanto, tenían que procurar ser santos, como el Dios que servía es un Dios santo. Fíjate qué interesante, siendo santos los sacerdotes, procuraban no entorpecer la acción santificante de Dios. Fíjate qué interesante. Un sacerdote que no es santo puede entorpecer la acción santificante de Dios. Así como un sacerdote que vemos, que ora, que tiene una vida profunda espiritual, que ministra con dignidad, eso a uno lo anima, lo edifica. Asimismo, un sacerdote que no vive una vida santa, que se expresa no santamente, que no ministra con dignidad, entorpece en uno la obra que el Señor quiere hacer. Por eso hay que orar tanto por los sacerdotes. Y por eso el Santo Padre llamó al año sacerdotal, y por eso el Santo Padre está tan preocupado con que hemos perdido esta unción externa que habla de la unción interna. Y producto que hemos perdido estos signos externos en el sacerdocio, muchas almas se están dejando de santificar. Crean que no. Yo otro día vi un sacerdote que estaba confesando en Guayabera. No es lo mismo confesarte con un sacerdote en Guayabera que confesarte con un sacerdote con su hábito y con la estola puesta. Ya el signo de tener el hábito, la estola puesta, te dice a ti que tú estás arribando a algo totalmente santo. Digo, Señor, tenemos que orar qué es lo que estamos perdiendo en la iglesia. Y el Señor alerta de esto desde el camino en el desierto. Para poder bendecir y para poder santificar de parte de Dios a las cosas y las personas, el sacerdote primero tenía que ser purificado, bendecido, consagrado y santificado. Y eso el sacerdote lo tenía que hacer cada día de su vida. Para poder bendecir, el sacerdote tenía que ser primero purificado, después tenía que ser bendecido, después tenía que ser consagrado y después tenía que ser santificado. Fíjate, todo eso tenía que ser. Yo digo, te estaré enseñando esto en los seminarios. Tenemos que orar. Primero, pues fíjate, y eso también se aplica a sacerdotes, pero también se puede aplicar a nosotros que bendecimos a otras personas. El sacerdote, para bendecir de parte de Dios, primero que todo tenía que ser purificado. Porque todos somos pecadores, sacerdotes, laicos, todos somos pecadores. Como dice Martín Valverde, el único que no peca es Dios por gracia, y Dios por su naturaleza intrínseca, y María por gracia de Dios. Los demás somos pecadores. Por eso lo primero que un sacerdote tenía que hacer era purificarse. Purificarse por medio de los sacrificios, por actos externos que anunciaban un deseo interno
de poder ser igual agradable a Dios. Después tenía que ser bendecido por Dios. El sacerdote tenía que pedir para él la bendición de Dios para después poder dar la bendición. Después tenía que ser consagrado. Tenía que tener un acto, un momento en que si esta persona en este momento pasa de ser una persona cualquiera a ser una persona que se ha entregado y ha sido tocado por Dios. Y después de consagrado tenía que ser santificado. Tenía que todo el momento de su vida tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso día tras día. Ojalá que esto se vuelva a estudiar en los seminarios en vez de tanta ciencia y tanta psicología, y se le explique a los sacerdotes lo que tienen que hacer todos los días de su vida. La primera frase, que el Señor te bendiga y te guarde. La primera frase expresa el deseo de que se realice una doble realidad en el creyente. Fíjate, ¿cuál es el primer deseo? Que se bendiga y que se guarde. No solo bendecir, sino guardar la bendición, porque podemos perder la bendición. La palabra bendecir en hebreo se dice bakar, se dice bendecir, bakar. Hace referencia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a recibir todo tipo de dones buenos de parte de Dios. Dones que pueden ser materiales o pueden ser espirituales. O sea, que bendecir quiere decir recibir de Dios todo lo bueno. Bien decir bien. Bendecir, desear, recibir de Dios todo lo bueno. Por su parte, la palabra guardar en hebreo se dice shamar, se dice guardar, y se refiere a la protección, a la ayuda que viene de parte de Dios, como quien vigila y como quien defiende. Guardar quiere decir no solo conservar, sino que hay alguien sobre ti que está vigilando y está defendiendo. De este modo, podemos decir que una y otra palabra se complementan, son dos realidades. Primero, se desea que se reciba de Dios todo tipo de bien. Y después que se desea que el mismo Dios sea el que ayude a conservar lo que tú has recibido o lo que tú has deseado que la persona reciba. Y lo dice la palabra de Dios, la boca está hecha para bendecir. ¿Cuál es lo opuesto de bendecir? Maldecir. Y si lo pones al revés, te lo dice. Maldecir quiere decir mal. La gente piensa que maldecir es decir que te parte un rayo, que te pase el tren por arriba. No, maldecir es decir mal. Cada vez que tú dices mal, tú estás maldiciendo. Hay gente que solamente tiene boca para maldecir. Hay bocas que lo único que salen es para decir algo malo. Qué sé yo, te pones un vestido y lo primero que te dicen, oye, pero tú has engordado. Crean que no son maldecir. Eso es maldecir. Hay personas que tú te compras el carro y tú le enseñas el carro. Me pasó una vez, yo me compré un carro, se lo enseñó a una persona, me dijo, esos carros han salido más malos. Créanlo o no, eso es maldecir. ¿Qué es lo que debe decir el cristiano? Que disfrutes tu carro, ojalá que nunca tengas accidente, que lo goces, está un carro muy... La boca está hecha para bendecir. Y hoy, últimamente, uno muchas veces abre la boca para maldecir, y a veces inconscientemente. Una vez yo fui a predicar a Houston, a la Renovación Carismática de Houston, estaban pasando de nuevo en EWTN el programa ese María en las Escrituras, que yo lo firmé en 1998. Y este hermano viene y me dice, ¿usted es de la televisión, del programa de la Virgen María? Digo, sí, soy yo. Dice, ay hermano, ¿qué le pasó que está tan deteriorado? Y yo dije, Dios te bendiga, hermano. La verdad que ya me hiciste ese hermano, aunque lo dijo con buena intención, eso es mal decir, en vez de decir, qué bueno está el programa. Casi siempre uno se está fijando en las cosas malas y no en las cosas buenas, y hacemos énfasis en las cosas malas. O sea, no solo deseamos el bien que Dios te pueda dar, sino que pedimos que tú sepas conservar, que Dios te bendiga y te guarde. La segunda frase, que haga resplandecer tu rostro sobre ti
y te dé la gracia. Expresa también un doble deseo: hacer resplandecer y otorgar. Son los dos deseos que menciona. Hacer resplandecer y el segundo, otorgar. El primer deseo, hacer resplandecer el rostro sobre alguien, es una expresión poética muy propia de Israel, que ya hoy en día nosotros no tenemos esa frase en nosotros, muy propia de la Biblia, hacer resplandecer. También lo mencionan muchas veces los salmos, el Salmo 31, el Salmo 66, pero también se recuerdan, Moisés cuando baja del monte tiene la cara resplandeciente. El significado de esta metáfora quiere decir, mira tú qué interesante, resplandecer en el sentido judío de la Biblia quiere decir volver el rostro hacia alguien. Resplandecer en el sentido, para nosotros resplandecer es brillar, pero en la Biblia quiere decir que alguien volvió su rostro hacia ti. O sea, la raíz de la palabra resplandecer quiere decir voltearse a mirar a alguien. ¿Se recuerdan cuando Dios pasó por Moisés, pasó de espaldas, se recuerdan? Pero al mismo tiempo le mostró espiritualmente su rostro. Por eso dice que habló con Moisés, dice que Dios habló con Moisés cara a cara. Pero en este caso tiene una expresión, una carga, esta expresión mucho más rica, porque fíjate lo que dice el texto, haga resplandecer su rostro. O decir, que Dios vuelva su cara de gloria, su cara resplandeciente, su cara luminosa, que lo vuelva hacia ti. No una cara ordinaria, no una cara angustiada, no una cara de ira, no una cara disgustada, sino quiere decir, es el deseo que Dios vuelva su cara de gloria hacia ti. Que Dios quiere decir que Dios te mire con benevolencia, que Dios te mire con favor. Y el segundo deseo, te otorgue su gracia. O sea, haga resplandecer tu rostro sobre ti y te otorgue su gracia. Tiene también a Dios por sujeto. En este lugar, en el texto hebreo, aparece el concepto hem, H-E-N, que nosotros traducimos con la palabra gracia. En hebreo se dice hem y nosotros decimos gracia. El concepto hem, que dice hem en hebreo, y gracia, hoy en día en el nuevo pacto, quiere decir lo mismo: favor, amistad, misericordia, estima, complacencia. Todo eso quiere decir la gracia, el favor de Dios, porque la gracia no solo es el favor de Dios, la gracia es la complacencia de Dios. Cuando Dios le da la gracia a María, no solo le da el favor a María, sino que se complace en quien es María, ser agradable a los ojos de Dios. O sea, se trata del deseo de contar con el favor de Dios, y no solo contar con el favor de Dios, sino de ser agradable a los ojos de Dios. La tercera frase, que vuelva a ti su rostro y te dé la paz. Repite nuevamente la idea de la primera frase en cuanto a que Dios dirija su mirada sobre aquel que es bendecido. El sentido opuesto a esta frase lo vamos a ver mucho en los Salmos, cuando dice, escondiste tu rostro, Señor. Señor, ¿por qué escondes tu rostro? Es todo lo opuesto de esto. Cuando Dios te mira complacientemente, cuando Dios vuelve su rostro a ti, el alma del creyente se ilumina. Cuando Dios esconde su rostro, quiere decir que Dios no se está revelando, no está dando su gracia, no te está bendiciendo, como dice el Salmo 30. Pero en esta bendición, lo interesante es que se introduce un nuevo deseo, no solo de que Dios vuelva a ti su rostro, sino que te dé la paz. Ese concepto nuevo aparece aquí en toda la Biblia, aparece la palabra shalom ligada a Dios. La palabra shalom, que en hebreo es más que paz, porque para nosotros paz es la paz, que no haya problema. En hebreo shalom es algo profundo. La paz de shalom no es una paz que no haya guerra. La paz de shalom es que dentro de ti no haya guerra, que dentro de ti haya armonía, que dentro de ti haya unión de Dios, que dentro de ti no haya angustia, que dentro de ti no haya contradicciones. El concepto de shalom, por supuesto, se traduce como paz, pero no tiene toda la riqueza que tiene en hebreo la palabra shalom. Primero, bíblicamente, paz no es solo ausencia de guerra. Como hoy en día todo el mundo asume la paz como ausencia de guerra. Jesús va a decir bien claro que la paz no es la ausencia de guerra. Por eso dice Jesús que vino a traer la guerra, y lo que quiera es que el mundo arda.
No dice, como el dulce Jesús, el que siempre estuvo predicando amor, va a decir, traje guerra y lo que quiero es que la cosa arda. Porque Jesús sabe que para hacer la paz, primero hay que hacer la guerra. Si tú no te haces guerra a ti mismo, tú nunca vas a tener paz. Si tú aceptas todo lo que tú quieres, todo lo que se te ocurre, todo lo que tú crees que va a servir y no lo consultas con la voluntad de Dios, tú nunca vas a tener paz. Y para poder vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, tenemos que estar en guerra. La paz surge de la guerra que se hace uno mismo, y eso mismo pasa en el mundo. ¿Qué sucede si los aliados en la Segunda Guerra Mundial no le hacen la guerra a Hitler? ¿Qué sucede? El desastre hubiera sido muy... O sea que para que hubiera paz, hubo que hacer guerra. Esa es la diferencia. Nosotros no somos pacifistas, nosotros somos pacíficos. Son dos cosas muy diferentes. Los pacifistas quieren que no haya guerra al precio que sea. O sea, que no hubiera guerra en Europa, aunque Hitler se quedara ahí. Que no hubiera guerra. No, nosotros queremos paz a costa de la justicia. Y muchas veces para que haya justicia, tiene que haber guerra, tanto dentro como afuera. Por eso nosotros somos pacíficos. Nosotros queremos la paz, pero no queremos la paz sencillamente porque se acabe la guerra. Queremos la paz porque haya justicia. Esta paz tampoco quiere decir silencio o quietud exterior, porque podemos decir, no, en el matrimonio hay una paz tremenda, ni mi mujer ni yo nos metemos en las cosas del otro. Hay paz, hay muerte. Ahí se murió lo que había. Por eso solamente la paz no es la ausencia de pelea ni la ausencia de bulla. Hay personas que van a los retiros, como hemos hablado otra vez, no se pueden callar. ¿Tú sabes por qué esas personas que van a los retiros no se pueden callar? Porque dentro de ellos no hay paz. Dentro de ellos no hay silencio. Y si tú no tienes silencio adentro, tú no puedes hacer silencio fuera. Y esas personas que no pueden parar de hablar y que en los retiros van a molestar a todo el mundo hablando, no tienen paz interna. Y al no tener paz interna, la tienen que exteriorizar haciendo bulla y diciendo cualquier cosa. Una persona que tiene paz interna puede estar con ella totalmente solo, sin ningún problema. Hay gente que tiene pánico estar solo, porque tiene miedo a encontrarse a sí mismo. La palabra shalom, paz, hace referencia a la idea de totalidad. La paz es algo total, pero una totalidad que es buena. Por lo tanto, se puede, como decía San Francisco, todo bien, sumo bien, bien total. Eso lo decía San Francisco. Todo bien, sumo bien, bien total. Por eso, ¿cuál es el saludo de San Francisco? Paz y bien. Es el saludo de San Francisco. No solamente que tenga paz, sino que tenga paz haciendo el bien. El concepto de shalom, que expresa la bendición, se refiere a la totalidad de todas las realidades espirituales y santas que vienen de Dios, pero también a todas las realidades que pueden parecer materiales o que pueden ser mundanas. Porque muchas veces la gente cree que la paz de afuera es lo que hace la paz de adentro. Y esta bendición dice, no, lo que hace la paz de afuera es la paz que tú tienes adentro. Yo no puedo ir a tal lugar buscando paz. Eso es lo que pasa a mucha gente en los retiros. Yo voy buscando paz. Tú no vas a encontrar paz en un retiro. La paz tú la tienes primero que buscar adentro de ti. Tú vas a un retiro a crecer. O voy a la iglesia a buscar paz. Nunca la vas a encontrar. La iglesia no da paz. La paz la tienes que forjar tú dentro de ti. Y muchas veces para que tú tengas paz dentro, tienes que hacerte la guerra. Por eso la gente que va buscando la paz a la iglesia, pues no la encuentra. La iglesia... Es que ni Dios puede dar paz si tú primero no trabajas por la paz, por tu paz. De este modo, cuando se da este saludo, cuando se da la paz, que era el saludo primitivo de la iglesia, el saludo de los primeros cristianos cuando llegaban a una casa, que tocaban la puerta de la casa, decía que el Señor le dé la paz a esta casa. Es lo que decían. Esa paz no solo es un deseo de desear todo lo espiritual, sino también desear todos los bienes materiales al mismo tiempo que deseamos lo espiritual. Es una dimensión espiritual invisible y una dimensión visible, una abundancia de bienes espirituales y una abundancia de bienes materiales.
En esta bendición sacerdotal del libro de los números se expresan 3 deseos: la protección de Dios, la amistad de Dios y el bien de parte de Dios. Esas son 3 las cosas que se desean en esta bendición. Lo voy a repetir: la protección de Dios, la amistad de Dios y el bien de Dios que puede venir sobre ti. Y vemos que esto es una progresión en estos 3 deseos. Primero se piensa solo en la protección, después se piensa en el deseo de entablar amistad y después recibir la plenitud de Dios. De los 3 caminos de un alma espiritual. Primero, ¿qué se desea? La protección, que el Señor te bendiga y te guarde, que la protección de Dios. Segundo, de la amistad, que ilumine tu rostro sobre ti y te sea propicio. Eso quiere decir que Dios no solo te proteja, sino que Dios sea tu amigo. Y la última, que te muestre tu rostro y te dé la paz, o sea, que recibas toda la plenitud de Dios. Porque una persona sin paz no es absolutamente nada. Estoy seguro que ustedes conocen, como yo conozco, a personas que no tienen paz. Y lo terrible del caso es que así como una persona hace la paz, hay personas que quitan la paz. Todos ustedes conocen a alguien que la familia llega y se acaba la paz. Hay personas que llegan a un grupo y se acaba la paz del grupo. Es un cucarachero lo que se forma. Ustedes no conocen gente que transmiten inquietud, que transmiten. Esa falta de paz se transmite, hermano. Esa falta de paz. Y una persona sin paz no puede ser buen padre. Una persona sin paz no puede ser buena madre. Una persona sin paz no puede ser buen amigo. Una persona sin paz no puede ser buen cristiano ni puede ser buen compañero de grupo. Por eso, cuando el demonio quiere destruir una familia, cuando el demonio quiere destruir un individuo, cuando el demonio quiere destruir una relación en el trabajo, cuando el demonio quiere destruir un grupo, ¿tú sabes lo primero que hace? Roba la paz. Comienza por ahí. Yo siempre cuando daba la clase de bautismo en San Hugh, yo decía, ¿qué es lo primero que ataca el demonio? Todo el mundo decía, la fe. Yo decía, no, lo primero que ataca el demonio es la paz. Porque una persona sin paz no puede tener fe. ¿Ustedes conocen a alguien que no tenga paz y que tenga una fe profunda y no tenga paz? Imposible. El demonio, por eso todos los ataques del demonio van conducidos a quitarnos la paz. Y después uno dice, pero si el demonio no puede leer dentro de ti, ¿cómo sabe pues dónde quitarte la paz? Y lo triste del caso es que el demonio nos ataca quitándonos la paz cuando nosotros decimos al demonio dónde nos tiene que atacar. Somos nosotros que le damos la información al demonio, atácame por ahí. ¿Cuándo le damos la información al demonio por dónde nos tiene que atacar? Cuando nos quejamos. Cuando nos quejamos, le estamos diciendo al demonio, esta área de mi vida me molesta. Y el demonio dice, ajá, te estás quejando de esto, por ahí te voy a agarrar. ¿Usted no oye esas pobres madres que siguen diciendo, este hijo me va a matar? Cada día que pasa con esa madre y con ese hijo, la angustia más. ¿Por qué? Porque el demonio oyó que a ti te quita la paz la conducta de tu hijo. Y ya el demonio sabe que por ahí va a ir. O cuando es el matrimonio, este matrimonio te pasa la vida entera, este matrimonio está de mal en peor y llamando a todo el mundo y contándole esto no sirve y esto no funciona y esto no camina. El demonio dice, ya yo sé por dónde lo voy a quitar la paz. ¿Y dónde se mete? En el matrimonio. Y en el momento dice, pero ¿qué pasó aquí? Porque hay esta bronca si no, yo no he dicho nada. No has dicho nada. Es que el demonio sabe que a ti los problemas en tu matrimonio te quitan la paz. Las personas que siempre están diciendo, ay, qué mal me siento, ay, que son catálogos de enfermedades, que por cierto son las últimas que se mueren, después de amargarle la vida a toda la familia. Pero sí es cierto, es cierto. Todas esas personas que siempre están diciendo, ay, qué mal me siento, ay, cogí un virus. ¿Cuánto virus pasa por Miami? Pues ríanse porque muy son ustedes mismos, porque se pasan la vida entera y el demonio sabe que a ti te quita la paz las enfermedades y te manda la enfermedad porque sabe que es la forma que tiene para tenerte intranquilo. Si es la seguridad económica y tú siempre estás diciendo, voy a perder el trabajo, me voy, el demonio sabe que por ese lado es por donde te puede atacar. Nosotros le damos la información al demonio para que él nos ataque y nos quite la paz.
¿Qué cosa es lo opuesto de quejarse? No solo que, por supuesto que callarse es una medida prudente, pero lo opuesto de lo opuesto de quejarse es caminar en fe. La fe es lo opuesto de la queja. La fe es la seguridad que tú tienes de que algo va a ir bien. Y la queja es la seguridad que tú tienes de que algo va a ir mal. Por eso tú tienes que, cuando tienes un problema, tú tienes que pronunciar palabras de fe. Como dice San Pablo, mientras peor está la cosa, da gracia. Que eso es de tener fe, porque si tú no tienes fe no puedes dar gracia. Por eso si tú te quedas sin trabajo, tienes que decir gracias, Señor, porque el trabajo que viene para mí es mejor que el que yo perdí. Cuando tú dices, el matrimonio está mal, gracias, Señor, porque yo sé que este matrimonio se va a sanar y se va a restaurar. Si tu hijo está mal, gracias, Señor, porque yo sé que esto que está pasando a mi hijo está tocando fondo, es porque de ahí él va a salir reformado mejor. Esas son las palabras de fe que sustituye a la queja. Siempre cuando uno tiene un problema, lo primero que le sale a la boca es la queja. Entonces tenemos que aprender a sustituir la queja con palabras de fe. Y mientras más lejos vea la realidad de lo que tú estás deseando, más pronunciar palabras de fe. San Pablo dice, pronuncia palabras de fe, pero cuando la cosa se ponga mala, empieza a dar gracias. Cuando la cosa se ponga peor, di gracias, Señor, porque ya la solución está al doblar de la esquina. Por eso que la cosa está tan difícil. Eso es lo que recoge o sintetiza esta oración sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde, que ilumine su rostro sobre ti, que te muestre su rostro y que te conceda la paz. Esta es una bendición que nosotros debíamos todavía conservar personalmente. Los padres deben bendecir a los hijos. Nunca un hijo debe irse a la cama sin que el padre lo bendiga. Y en eso Puerto Rico todavía ha mantenido, no sé que lo hayan perdido últimamente, pero Puerto Rico ha conservado, en Colombia creo también conserva esa costumbre. Pero llegamos aquí y lo perdimos. Porque cuántas veces nosotros decimos cosas malas de los hijos de nosotros. Eres un loco, nunca en la vida vas a llegar a nada. Este muchacho, ¿cuántas veces? Y tú sabes cuando decimos sobre un hijo, ¿qué estamos haciendo? Maldiciendo y poniendo carga sobre los hijos. ¿Cuántos hijos salen torcidos por la maldición de los padres? Que desde que es niño nada más oyen decir, tú no sirves para nada, tú no vas a llegar a nada, tú no... Mientras peor sea el hijo, más hay que bendecirlo. Es decir, tú vas a salir para adelante, tú vas a llegar a ser alguien, tú vas a triunfar, tú vas a ser un hombre de bien, por malo que sea, tú estás diciendo. Ningún hijo se debe ir a la cama nunca sin la bendición de los padres. Y eso es lo bueno que tenemos los cristianos también, que continuamente decimos, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en toda clase de bendiciones que tú recibas, porque toda boca que está llena de Dios, lo único que da es bendición. Y la iglesia nos da el ejemplo, al final de cada Eucaristía, cuando nos hemos llegado de Dios, bendecirnos en el nombre de Dios. La semana que viene seguimos leyendo algunos versículos, no lo vamos a leer todo porque mucho ya lo vimos en Levítico o en Éxodo. Vamos a seguir leyendo algunos de capítulos de Números que nos va a dar una idea más clara de lo que leímos en el libro de Éxodo. El Número nos va a dar una visión más amplia, es más detallado, el camino es desierto que el libro del Éxodo.